Como iglesia del Señor siempre nos esforzamos en que Jesús sea conocido y que la fe sea no solo creer en Dios. Si hablamos de Argentina, se considera un país cristiano, pero nominalmente, porque cristiano significa vivir a Cristo. ¿Y cuántos de los que se consideran cristianos realmente viven a Cristo? Bueno, depende de cada uno, porque luz nos ha sido dada para recibir, conocer, entender el propósito, que hay una vida eterna, que hay una salvación, la cual Dios quiere dar al mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bueno, particularmente siempre me he esforzado, yo vivo hablándole a la gente de Jesús, al almacenero, al panadero, al carnicero, al vecino, porque entiendo que ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces necesitamos, con la ayuda del Señor, hacerlo. Bueno, desde el comienzo no solo pusimos un cartel en la puerta, una cruz que nos identifica como iglesia, un lugar donde se adora a Dios, donde se recibe palabra de Dios, sino que he usado los medios de comunicación. Por ejemplo, he estado 3 años en la TV por aire, Canal 12, con micros, predicando la palabra de Dios. He estado en radios seculares por años, LB3, LB2. He estado en radios cristianas por años también. Pero más me gustaba la secular porque digo, las radios cristianas las escuchan los creyentes. Y lo que me interesa es que los que no conocen a Jesús puedan escuchar del mensaje de salvación. Bueno, hoy por hoy tenemos todos las redes donde estamos por YouTube, Facebook, bueno, Instagram, por WhatsApp, estamos constantemente predicando la palabra del Señor. Y es importante y hay que seguir haciéndolo, lo vamos a seguir haciendo, lo estamos haciendo. Es más, hoy domingo por la noche tenemos mensaje que usted puede sentado en su casa tomando mate o un café, puede estar escuchando un mensaje de la palabra del Señor. Pero el motivo es que le diga a sus amigos, a sus familiares, a todas las personas que necesitan recibir de Dios. Decía esto de los medios porque es importante, pero lo más eficaz, lo más importante, ¿no es cierto?, es el contacto personal, persona a persona. Yo he notado durante todos estos años pastoreando, y de los años que tengo, los tengo de iglesia, desde que nací. No soy cristiano porque nací en un hogar cristiano o que era parte cristiano, mi mamá en este caso, sino que soy cristiano porque recibí a Jesús en mi corazón a la edad de 12 años, pero aunque me crié en la iglesia, tomé mi decisión a los 12 años y veo la importancia que es transmitir el mensaje, predicar con la vida. ¿Qué significa eso? Por sus frutos los conoceréis. Que en nuestra vida haya frutos de cristianismo, pero también verbalmente es necesario, ¿no?, que abran nuestra boca, abran mi boca, abras tu boca, para que la persona escuche, porque recordad lo que recién mencioné, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, yo los envío en el nombre del Señor a todos para que testifiquen, para que hablen, para que compartan, para que no callen, que sientan en su corazón el deseo de llevar personas a Jesús. San Marcos capítulo 8, versículo 35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida,
la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entendemos que la salvación no es por mérito humano. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Soy salvo, me gané la salvación. Dice, no, si hubiese sido posible, ¿para qué vino Jesús? Como era imposible por méritos humanos, por nuestras obras, ser salvos, Jesús vino y dio su vida por nosotros y por la gracia del Señor somos salvos. Pero tenemos que entender que hay un propósito eterno de Dios. Cuando Dios nos creó para que vivamos para Él. Y hoy hay más de 8.000 millones de personas en el planeta y ¿cuántos realmente viven para Dios, con su fe, con su conducta, con su obediencia en el Señor? Son los menos. Ojalá que antes de que Cristo venga por segunda vez a buscar a su iglesia, muchos millones y millones más de personas puedan dar fruto de un verdadero arrepentimiento, una vida entregada, convertida, un giro de 180 grados, una vida agradable a Dios. Y aquí el Señor está diciendo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el sentido está bien específico. En el contexto dice, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí. Salvar su vida, lo podríamos decir, hacer lo que yo quiero, los proyectos que yo tengo en la vida, lograr los sueños, lograr lo que a mí me parece, lo que yo deseo en mi corazón. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen correctos, que lo que está haciendo está bien hecho. Pero el Señor dice, yo no te he creado para que vos inventes una vida, un sueño, un proyecto y vivas independientemente de mí. Todo lo que hagas en esta vida me tenés que tener en cuenta en primer lugar a mí, porque el principal y primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué es el alma? Es el ser, es el yo, es la voluntad, es el intelecto, es las emociones, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar a Dios es entender que Dios tiene un proyecto mejor que el que yo tengo. La carrera, la vida que elegí, lo que deseo, Dios tiene mejor proyecto, mejor sueño, mejores planes para mí que los míos propios. Uno a veces piensa, pero ¿cómo, pastor Dios? Es que Dios produce en nosotros, así dice la Biblia, el querer como el hacer por su buena voluntad. Vos buscás a Dios y Dios te va a mostrar el camino. Así que se trata de entender que Dios quiere guiar tu vida. Entonces está diciendo, el que no invierta su vida para sí mismo, sino el que pierda su vida por causa de mí, ese proyecto de vida que vos tengas lo rindas al Señor y digas, Señor, vive tu vida en mí. No yo mi vida, no yo mi voluntad, sino tu voluntad, como dice el Padre nuestro, ¿verdad? Entonces, Señor, vive tu vida en mí. El que pierda su vida por causa de mí. Pierdo mis proyectos, mis sueños, lo que yo deseo en la carne y te entrego mi vida y empiezo a hacer tus proyectos, tu voluntad, lo que tú deseas para mí. Y dice, no solo por causa de mí, que está muy entrelazada y unida, sino del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, el proyecto de Dios para nosotros, la voluntad de Dios expresada para cada uno de nosotros. Entendemos que es una regla infalible de fe y de conducta y que es el manual de guía para nosotros, la palabra del Señor. Entonces voy a hacer lo que el Señor
me dice, y vas a ver que te va a ir mucho más, te va a ir mejor que hacer lejos o teniendo poco en cuenta a Dios o no teniéndolo en cuenta al Señor. Entonces yo sé que usted está aquí porque quiere hacerlo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer, porque lo que más alimentes es lo que va a prevalecer. Y si fortalecemos la vida en el espíritu, vamos a hacer y vamos a andar en el espíritu, porque el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que recibimos de él son espíritu y son vida. Dice en la versión NTV, dice el mismo texto 35, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de las buenas noticias, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Porque entendemos que el cielo y la tierra pasarán, que nuestra vida pasa muy rápido como la flor del campo. Hoy estamos y mañana desaparecemos, pero que en esa etapa, mientras estamos en el cuerpo, calificamos para toda la eternidad. Entonces, ¿hay algo más que valga? ¿Algo que tenga más valor que lo que tiene tu alma? Si alguien se avergüenza de mí, de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esas personas cuando regrese en su gloria o en la gloria de su Padre con su santo. Eso está en Marcos capítulo 8, verso 35 al 38. Así que el Señor nos ayude, porque si tratas de aferrarte a la vida, dice, la perderás. ¿Cuántos, lamentablemente, que están aferrados a la vida, pierden la vida, ¿no? En diferentes situaciones, por las adicciones, por un accidente, por negligencias, por muchas situaciones se van. Si 100 años, por ser generoso, es nada ante la eternidad, imagínense que son 20 años. Yo perdí un hermano a los 21 años y perdí físicamente, porque sé que está con el Señor, pero imagínense, a la carne le duele, porque estamos aferrados, porque somos carne, pero el Señor quiere ayudarnos a que prevalezca más lo espiritual, que es eterno, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Cuando el Señor venga, nos dará un nuevo cuerpo glorificado, ¿no? Que yo, bueno, lo espero con ansia. Voy a tener de nuevo todo mi cabello, no voy a tener arrugas, no voy a estar excedido de peso. Bueno, un cuerpo perfecto, ¿no? Bueno, eso nos espera. Y eso y mucho, pero mucho, mucho más. ¿Qué puede hacer Dios a través de tu vida, de mi vida? Mire, yo he ayudado a miles y miles y miles de personas durante estos 60 años de vida que tengo. Y voy por mucho más, porque no vivo de glorias pasadas. Si bien es importante lo bueno que uno hace en el pasado, pero quiero vivir el presente y hacer que el futuro, el postrer estado, sea mayor que el primero. Así lo dice el Señor en su palabra. Porque hay mucha necesidad, porque hay mucha gente que necesita del Señor, porque quiero seguir haciendo tesoros en los cielos, porque la Escritura dice que la salvación es por gracia, pero por nuestras obras seremos juzgados, dice el Señor. Y que cuando se abran los libros, aparte del libro de la vida, se va a abrir el libro de las obras. ¿Y cómo está tu tesoro? ¿Cómo está tu depósito en el cielo? ¿Tienes una cuenta suculenta o estás ahí? ¿O no sabes? Yo estoy seguro que
mi depósito el Señor lo está guardando para aquel día glorioso, pero quiero más, quiero depositar más, quiero ver a mis familiares, a mis amigos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, los quiero ver salvos, los quiero ver bendecidos, quiero que disfruten lo que yo estoy disfrutando y lo experimenten. ¿Qué puede Dios hacer de ti? ¿Qué puede Dios hacer con tu vida? ¿Poco o mucho? Depende de vos, depende de mí, depende de nosotros. Si entiendo que hay una eternidad, que Dios lo hace todo con propósito y a través de nosotros, me voy a esforzar más. Esa es mi decisión. ¿La tuya cuál es? Que el Señor nos ayude. Dice, ¿qué es lo que Dios hace? Recuerda el título del sermón, lo que Dios hace a través de ti. Bueno, ¿qué es lo que Dios hace? Dios nos conoce y quiere hacer lo mejor. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, ¿no? Bueno, esta es una oportunidad de acercarnos más a Él, de parecernos más a Él. Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Hola. ¿Mayores obras que las que hizo Jesús? Levitó, caminó sobre las aguas, multiplicó los panes y los peces, resucitó muertos, sanó paralíticos. ¿Hay algo más grande que eso? El Señor dijo mayores cosas. Pienso que no en la magnitud del milagro, sino en el tiempo, porque Jesús en 3 años y medio hizo todo eso. Vos podés hacerlo en 5, en 10, en 15, en 20, en 30, en 50 años. Mirá cuántas obras, oportunidades de hacer obras tenés para el reino de Dios. ¿Cuánto tiempo nos queda? Solo Dios lo sabe. Pero algunos ya hemos transitado, otros recién, los más jóvenes, gloria a Dios, y si el Señor se tarda en venir, ojalá que inviertan bien su vida, porque de eso se trata, de cómo invertimos, ¿no? En este caso, nuestra vida. Ahora, Dios se glorifica en la incapacidad humana para alabanza de su nombre. Dios se glorifica en la incapacidad humana para alabanza de su nombre. ¿Qué significa esto? Que Dios nos capacita, nos provee y puede hacer lo que es imposible para nosotros hacer. Hay una parte que hacemos nosotros. ¿Y qué es? Venir a la iglesia es lo que hacemos nosotros. La bendición de Dios está, pero tenés que venir a la iglesia. El pan Dios te lo va a proveer, pero tenés que ir y trabajar. Y así, hay una parte que haces vos y otra parte que hace el Señor. Dice el Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 12, así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos, una nación con tantos habitantes que como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar, que es imposible de contar. Note los detalles ahí. Dice el Espíritu Santo, de uno solo. Después dice, ya casi muerto, para mostrar su poder en él, ¿no es cierto? Para mostrar cómo él se glorifica en la incapacidad humana. Dice, de uno solo, casi ya muerto, tomó un poco de vida de ese ser, de ese Abraham, ese padre de la fe, ese hombre como tantos otros que Dios ha levantado y sigue levantando, porque Dios no hace acepción de personas. Y así como dice en el libro de los Hechos que Dios usó a David en su propia generación, así nos puede usar a nosotros, nos quiere usar a nosotros. Es más, está demandando el Señor que nosotros demos fruto para su gloria y le demos a conocer
pero pensemos que Él nos bendice, nos da todos los recursos. Pensemos en el ejemplo que tenemos en la Escritura. Uno solo hizo, imagínense todos los que estamos aquí. Sí, estaba ya casi como muerto, teniendo casi ya 100 años, pero el Señor tomó parte de esa vida y creó nueva vida, generó una gran multitud como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Qué hizo posible eso? La fe y la perseverancia. Fe y perseverancia. Decirle que está a tu lado. Fe y perseverancia. Trajo el resultado. Fe y perseverancia. Es impactante ver cómo en el libro de Romanos, yo por factor tiempo no comparto algunos pasajes que son tremendos de cómo este hombre Dios lo usó. Y él no es Superman. Era un hombre como vos y como yo, una mujer como vos y como yo. Fíjate cómo dice ahí de Elías, por ejemplo. Dice, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero, ¿qué hizo? Lo que hay que hacer, oró fervientemente y Dios respondió. Fe, perseverancia, oración. Jesús tomó 5 panes y 2 peces para alimentar a miles de personas que le seguían. Jesús no usó los atributos divinos como el Hijo del Hombre. Jesús dependió del Espíritu Santo como vos y como yo. Sujetó su naturaleza divina y usó su naturaleza humana y los recursos que el Padre le daba como vos y yo para darnos ejemplo. Por eso Jesús necesitaba orar, por eso Jesús se cansaba, Jesús lloraba, Jesús tenía hambre, Jesús vivió como cada uno de nosotros y usó los recursos. Fe. Dijo, ¿qué hay? Hay unos pocos panes y unos peces, bueno, tráiganlo. Padre, gracias. Creyó a Dios y se multiplicó. Entonces que el Señor, Dios Todopoderoso, pueda tomar lo poco y multiplicarlo. Pon tu vida en las manos del Señor. Permítele al Espíritu Santo que fluya a través de tu vida. No te imaginás lo que puede Dios hacer a través de nuestras vidas rendidas al Señor. Que el Señor nos ayude, que su poderosa obra actúe en nosotros. Él no busca perfectos, sino dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Porque eso es lo que Dios necesita. Dios está interesado en nuestra disponibilidad. ¿Estás disponible para el Señor? El resto lo hace Él. Lo hace a través de nosotros. Así le ha placido al Padre, dijo Jesús, daros el reino. El Señor dijo, yo quiero glorificarme en usted. Entonces, ¿qué hace Dios? A través de nosotros. Jesús dijo, si es necesario las piedras hablarán, pero quiso que nosotros hablemos. Usó a la mula para hablarle a Balaán, usó los cuervos para alimentar a Elías. El Señor hizo descender maná del cielo, la nube, el fuego, abrió el mar rojo. Dios puede hacer lo que es imposible para el hombre hacer, pero siempre utiliza a nosotros para que el mar se abriera. ¿Qué hizo? Di a los hijos de Israel que marchen, y cuando se empezaron a mojar los pies y creerle a Dios, el mar se abrió. ¿Quieren agua? Bueno, ¿qué tenés en la mano, Moisés? Una vara, toca la peña. Siempre canaliza a través de nosotros el Señor. El Señor puede haber usado ángeles, y son mensajeros los ángeles, pero esta tarea de la evangelización, de bendecir a la gente, el Señor ha decidido que seamos nosotros. Vos sos la boca de Dios
para hablarle a la gente, vos sos los ojos de Dios para ver la necesidad, vos sos los pies del Señor para ir donde está la necesidad, vos, yo, nosotros. No le dio esta tarea en esta etapa de la dispensación de la iglesia a los ángeles, sino se la dio a la iglesia, a nosotros. Y estas señales van a seguir a los que creen. Dios canaliza su poder a través de nuestras vidas. Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás. ¿Quiénes reparten las bendiciones del Señor aquí y ahora? Nosotros, tú repartirás. Cuando Moisés murió le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora vos sos el que tenés que seguir. Vos sos el que vas a repartir. Y Josué estaba bastante temeroso, pero le creyó a Dios. Y empezó a ponerse en las manos del Señor. Repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría. Dios nos dio promesas en su palabra. ¿Y a través de quién? La iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Señor. ¿Y qué son estas cuatro paredes? No, somos nosotros. Vos y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que tú repartirás la heredad. ¿Qué heredad tenemos? Mucho. El Evangelio, el reino de Dios, todo lo que Jesús hizo. ¿Y cuándo repartimos? Ahora, en el presente. Este es el momento, esa es la dispensación de la gracia, es la dispensación del Espíritu Santo, de la iglesia. Este es el momento. El Señor dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Así que tenés que esforzarte. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Vos pensá que es Dios quien lo hace a través de la iglesia, nosotros. Bendecí a tus hijos. Bendecí a tus nietos, bendecí a tus vecinos, bendecí a las personas que tenés alrededor tuyo. Esforcémonos en repartir bendiciones. Dice 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Yo no sé cómo puede haber cristianos que no sientan la necesidad de testificar, de hablar de Jesús, de compartir lo que Jesús ha hecho y hace. Y dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! Porque un día me van a pedir cuentas. Un día los libros de las obras van a ser abiertos. ¿Y cómo está tu depósito? Tenemos que sentir la inquietud, la necesidad, la pasión de hablar, de testificar de Jesús. Si no es así, algo está pasando. Y no bueno. Algo está sucediendo y no bueno. Porque no podemos, decían los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos recibido, lo que hemos oído. No podemos callarlo, porque es algo que necesita este mundo. Está establecido en todos los grupos de salvataje, ¿no? Cuando alguien se pierde en las montañas, ahí enseguida tiene que ir el grupo, no me sale la palabra, el grupo. ¿Ah? Sí. Bueno, ese. ¿Saben que todas las personas que están bien, que están abrigados, que están provistos, si están perdidos en la montaña y
saber que se pueden morir de hambre, de frío, y uno no lo hace, realmente es no tener un corazón sensible. Que el Señor nos ayude a entender el corazón de Dios. Abramos puertas de salvación para todos. Dice 2 Corintios 4, 3 y 4, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este mundo está siendo cegado, pero vos y yo tenemos la antorcha. Que el Señor nos ayude a alumbrar el camino de aquellos que no conocen al Señor, que están perdidos, que están desesperados. Aunque no te lo digan verbalmente, su alma está desesperadamente gritando y diciendo: ven y sálvame, ven y ayúdame, ven y dame una mano. Nosotros, como esa luz, no debemos dejar de brillar y alumbrar. Esforcémonos, sigamos adelante. Yo sé que están hablando y de repente por ahí no ves los resultados y te desanimas. No, pero hacelo en el nombre del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende esa luz y se pone debajo del almud, sino en el candelabro, donde alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Podemos hacer de todo en la vida y aún en la iglesia, ministerialmente, pero todo debe incluir la salvación de aquellos que lo necesitan. Tus hijos, tus nietos, tus vecinos. Vos mismo obedeciendo al Señor, pues haciendo esto, le dijo Pablo a Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Les dio consejos de conducta en su vida, ¿no? Entonces, los no salvos, los que no tienen a Jesús en el corazón, necesitan que le des una mano, que extiendas tu mano y los rescate. ¿Qué puede hacer Dios a través de nosotros? Vos tenés la respuesta. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que el Señor nos dé la gracia para poder sentir con el corazón de Dios. Y me acordé lo que no me acordaba. Defensa civil. Que no lo escuchaba bien cuando tal vez lo dijeron algunos, ¿no? Defensa civil, cuando alguien está perdido, ellos tienen la obligación, la tarea de ir y rescatar al perdido. Bueno, las fuerzas de seguridad, como la policía, el ejército, también ayudan en esta tarea o lo hacen, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace la iglesia? La iglesia es la encargada, nada más ni nada menos, de parte de Dios, de ayudar a aquel que está perdido. Y no te imaginas vos, hay fiesta en el cielo, así lo dice la palabra, cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles del Señor están de fiesta. Y si alguien tuvo misericordia y fue y nos habló de Jesús a nosotros, tengamos nosotros misericordia y hablémosles de Jesús a los que lo necesitan. Porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, dame sensibilidad.
Dame, Señor, el peso, la carga, por aquel, Señor, que está sin Dios, sin fe y sin esperanza. Tiene toda la eternidad por delante, Señor, y yo quiero que esa eternidad, mis hijos, mi familia, mis vecinos, mis amigos, mis compañeros, la pasen en paz, en bendición, en felicidad, en gozo, en el cielo, y no condenados, no en sufrimiento, no en dolor, no en tormento, no en martirio, en el nombre de Jesús. Ayúdame, decirle al Señor, ayúdame a cumplir con la gran comisión. Ayúdame a compartir el Evangelio, Señor, las buenas noticias. Ayúdame, Señor, a ser de bendición para otros, como otros lo fueron para mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, bendito seas. Bendito seas. Bendito seas. Bendito seas. Aleluya, aleluya, aleluya. Adora a Dios. Permítele al Espíritu Santo que te haga sentir esa pasión. Así como Dios siente en su corazón el dolor por aquellos que descienden a la eternidad sin Dios, que nosotros podamos sentir ese deseo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.